dos niños se convierten en mejores amigos, a pesar de las diferencias socioeconómicas que los separan. Pero su amistad será puesta a prueba por un trágico suceso que les cambiará la vida para siempre. La historia transcurre en Santiago de Chile de 1973, en un contexto de creciente polarización política y desigualdad social. Esta película cuenta la historia de Gonzalo Infante, un niño de clase alta que vive en un barrio acomodado, dentro de la ciudad de Santiago, pero su hogar está marcado por el descontento y la hipocresía. Su madre, María Luisa, mantiene un romance con un hombre rico, mientras que su padre, Patricio, es una figura distante y sumisa. Gonzalo, aislado emocionalmente, busca refugio en sus libros y en su soledad. En paralelo conocemos a Pedro Machuca, un niño que vive en una población pobre junto a su madre y su hermana. Su vida es el reflejo de las carencias y dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables, pero a pesar de su situación y la falta de recursos económicos, vive con el calor y el amor de su pequeña familia. Gonzalo estudia en el prestigioso colegio Saint Patrick, una institución católica dirigida por el progresista padre McEnroe. Este sacerdote implementa un programa de integración social buscando reunir en un mismo espacio a niños de diferentes clases sociales, siendo Pedro Machuca uno de los niños becados que ingresa al colegio Saint Patrick y al mismo curso de Gonzalo, por lo que se conocen al volverse compañeros. En los años 70, Chile vivió uno de los periodos más tensos de su historia. El presidente Salvador Allende, líder de la Unidad Popular, había asumido el poder con un ambicioso proyecto socialista que buscaba reducir las desigualdades a través de reformas como la nacionalización de industrias y la redistribución de la tierra. Sin embargo, estas políticas generaron una fuerte polarización entre las personas, donde estaban quienes apoyaban el proceso revolucionario y quienes lo veían como una amenaza al orden establecido y al sistema económico. El país enfrentaba una crisis económica de hace varios años, pero que en este gobierno estaba marcada por desabastecimiento, inflación descontrolada y huelgas masivas, algunas de estas organizadas y promovidas por sectores opositores con el fin de desestabilizar al gobierno. Hay un ejemplo de esto que la película nos muestra un poco más adelante. Desde el principio, los niños becados se enfrentan discriminación. Los compañeros de clase liderados por Gastón los humillan constantemente. Pedro se convierte en el blanco de estas burlas, pero Gonzalo, quien también es objeto de acoso debido a su timidez y aspecto, en una ocasión decide enfrentar a los niños que los molestan y defiende a Pedro, naciendo así una amistad entre ambos basada en la compañía y en el descubrimiento de sus respectivos mundos. Mientras Gonzalo va a su casa después de clases, ve por la ventana un muro que dice "No a la guerra civil". Este muro necesito que lo recuerdes, ya que tiene un mensaje del cual te hablaré más adelante. La relación entre Pedro y Gonzalo se fortalece cuando Gonzalo visita la población donde vive Pedro. Ahí conoce la realidad de las familias de bajos recursos, donde viven en carne propia, la carencia de recursos básicos y las condiciones insalubres en las que viven. Pero también experimenta el calor familiar en casa de Pedro, algo que contrasta profundamente con la frialdad de su propia familia. Allí también conoce a Silvana, la vecina de Pedro. Silvana es una niña de carácter fuerte y desafiante, por lo que no duda en exponer las desigualdades que existen entre ellos, confrontando a Gonzalo con verdades que hasta entonces él ignoraba. Sin embargo, deja sus diferencias de lado y le da una oportunidad para conocerlo, y así se vuelven amigos formando un grupo unido. Juntos comparten momentos de juego y aventuras, como cuando deciden vender banderas de ambos bandos en una protesta política. Este momento refleja la ingenuidad infantil en contraste con el creciente caos adulto. Al volver a casa, Gonzalo acompaña a su padre a un negocio donde, a primera vista, parece que los alimentos y recursos están agotados, producto del supuesto desabastecimiento. Sin embargo, una puerta secreta revela un almacén repleto de provisiones, reservado exclusivamente para los clientes de clases altas. Este momento es clave ya que expone el clasismo y la desigualdad económica que definen las dinámicas sociales de la época, aparentando un desabastecimiento por parte de las empresas para así generar un desequilibrio y desigualdad en la población. Ahora es el turno de Pedro de visitar por primera vez la casa de Gonzalo, un momento que revela de manera impactante el contraste entre realidades. Al llegar, Pedro observa con asombro la amplitud y el lujo de la vivienda. Cada rincón, desde los muebles elegantes hasta los adornos, parecen ajenos al mundo que él conoce. Gonzalo, incómodo pero entusiasmado a la vez, le muestra su habitación. Pedro se detiene frente a una estantería repleta de libros y observa toda la ropa que tiene, admirando todos los objetos de su amigo. Llega la noche y es el cumpleaños de la hermana de Gonzalo. Todo es felicidad y buenos momentos hasta que, en la pieza, ante la silenciosa noche, escucha las discusiones entre los padres de Gonzalo, dándose cuenta de que aunque la familia de Gonzalo tenga mejor situación económica, esto no es sinónimo de felicidad. Días después, Gonzalo está comprando una lata de leche condensada. Mientras sale de la tienda aparece Silvana, quien, sin previo aviso, le arrebata la lata de las manos y corre hacia el río. Gonzalo, sorprendido pero intrigado, la sigue. Silvana abre la lata con mucha habilidad y se lleva una probada.
disfrutando mientras se burla de Gonzalo. Él intenta recuperarla, pero su timidez y el carácter dominante de Silvana lo detienen. Ella, entre risas, lo invita a probar de nuevo, pero esta vez directamente de sus manos. La tensión entre ambos cambia. Lo que comenzó como un juego se transforma en un momento de conexión más íntimo. Mientras comparte la leche condensada, Silvana da el primer paso y besa a Gonzalo. Él, nervioso pero cautivado, corresponde al beso. El río tranquilo y apartado se convierte en un refugio donde las diferencias sociales y los conflictos de su entorno parecen desvanecerse. Tan solo son niños jugando a ser adultos en un mundo que está a punto de colapsar. Este momento marca un giro en su relación, mostrando un lado más vulnerable y humano de Silvana, y es una apertura emocional por parte de Gonzalo. Mientras van camino a otra marcha, por la ventana de la micro se vuelve a ver el muro del inicio, pero con un cambio. Ahora el no está tapado, por lo que ahora dice a la guerra civil. Esto simboliza el cambio radical en la mentalidad de las personas. La gente ya no quiere derribar el muro para lograr la paz. La gente ahora quiere guerra. En una ida al cine, Gonzalo y Silvana se acercan mucho más, pero esto parece molestarle a Pedro, provocándole celos y cierto rencor que decide guardarse para más adelante. Al volver a casa, se encuentran con el padre de Pedro, un hombre alcohólico y agresivo que ha regresado después de haber estado ausente mucho tiempo, pero que regresó solo para robarse los pocos ahorros que tenía la madre de Pedro. La tensión es palpable. La madre de Pedro le intenta quitar el dinero mientras él se va tambaleando, pero antes de irse se encuentra Pedro, su hijo, junto a Gonzalo, su amigo. El padre de Pedro observa al niño rubio y bien vestido, por lo que, con palabras llenas de amargura, le dice a su hijo: ¿sabes dónde va a estar tu amigo en 5 años más? Entrando a la universidad. Y tú vas a estar limpiando baños. Su padre no solo le roba físicamente al llevarse los ahorros de la familia, sino que también intenta despojarlo de la esperanza y los sueños que Pedro empieza a construir, gracias a su amistad con Gonzalo y la educación que recibe en el colegio Saint Patrick. La escena es desgarradora, porque expone la crudeza de las desigualdades sociales y la falta de oportunidades que enfrenta Pedro a comparación de su amigo Gonzalo, por tan solo haber nacido en una familia con menos recursos. Pero, ¿tiene algo de cierto esto? Edwin Sutherland, un sociólogo experto en criminología que desarrolló la teoría de la asociación diferencial, sugiere que el entorno social en el que nace una persona y se desarrolla influye en su comportamiento, incluyendo su relación con el crimen. Según Sutherland, el comportamiento delictivo se aprende a través de la interacción con otras personas, especialmente en grupos cercanos como la familia o amigos. Esto implica que quienes nacen en contextos de pobreza o marginación pueden estar más expuestos a normas que justifican o normalizan ciertas conductas delictivas, no por una predisposición genética, sino porque el aprendizaje en su entorno le ofrece menos oportunidades legítimas y más exposición a la criminalidad. Incluso, la pobreza puede influir en el desarrollo del cerebro desde antes del nacimiento. Esto, según la neurociencia, se debe a múltiples factores como la malnutrición materna, el estrés crónico y la falta de accesos a cuidados médicos. Las partes del cerebro que pueden verse afectadas son el hipocampo, el cual se encarga de la memoria y el aprendizaje, la corteza prefrontal, la cual se encarga del control y la toma de decisiones, y la amígdala, la cual se encarga de la regulación de emociones. Ante estas palabras, podríamos inferir que Pedro, dado su entorno pobre, no tendría un buen futuro como bien lo dice su padre. Pero esto no necesariamente puede ser así. En psicología, el concepto de resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse y superar situaciones adversas como traumas, tragedias o dificultades económicas. Pedro no lo tiene todo perdido. Podría desarrollar esta capacidad gracias a las oportunidades que tiene, como la beca al nuevo colegio, el cariño y humildad de su familia y el esfuerzo y sacrificio propio para construir un futuro en el cual lograr todas sus metas y ser feliz. ¿Logrará esto Pedro? Lo veremos un poco más adelante. En el colegio, la tensión aumenta cuando un grupo de padres de estudiantes se organiza para manifestarse en contra del programa de integración que organizó el padre McEnroe. Durante una reunión, estos padres exponen su descontento, argumentando que los niños becados son una mala influencia y que el proyecto solo trae problemas al colegio. Uno de los padres dice: los niños pobres no deberían compartir espacio con nuestros hijos, ya que no son iguales. El padre McEnroe, firme en sus convicciones, intenta defender el programa. Habla sobre la importancia de la justicia social y la necesidad de enseñar a los niños a vivir en igualdad. Pero sus palabras no logran calmar la indignación de los padres, quienes lo acusan de comunista y de politizar la educación. Con esto los padres amenazan con retirar a sus hijos del colegio si el programa continúa. La relación entre Gonzalo, Pedro y Silvana comienza a tensarse cuando las diferencias de clase, siempre latentes en el mundo adulto, pero ajenos a ellos, finalmente salen a flote.
Silvana le quita a Gonzalo su bicicleta y se la lleva junto a Pedro, insultándolo por su vida privilegiada de niño rico. Gonzalo, ante la presión de vivir entre dos mundos tan opuestos y por el enojo de la situación, suelta unas palabras que en lo más profundo de su mente tenía guardadas. Gonzalo grita: "Rotos de mierda, hijos de p", rompiendo de golpe el vínculo que habían construido. Pedro y Silvana, heridos por las palabras de Gonzalo, se alejan sin decir nada, dejando a Gonzalo solo, con un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que acaba de hacer. La amistad, que parecía inquebrantable, se rompe bajo el peso de las desigualdades y los prejuicios que el mundo contaminó en ellos. Llega el día 11 de septiembre. Gonzalo ve a los militares dirigirse hacia la casa presidencial. El país se estremece con el golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende. En Santiago, la tensión se respira en las calles, con tanques y militares ocupando las principales avenidas. Gonzalo escucha las noticias en la radio, mientras su familia, encerrada en su casa, trata de actuar como si nada pasara. El colegio St. Patrick no es inmune a los efectos del golpe. Unos días después, los militares llegan al lugar, interrumpiendo las clases con su presencia intimidante. Los niños, confundidos y asustados, observan cómo los soldados toman al mando del colegio, tratando con violencia a los estudiantes y rapando a los niños que tienen el pelo largo, mientras el padre McEnroe lucha contra los militares diciéndoles: "Solo son niños". Mientras los militares llevan a los alumnos a sus salas, uno de los alumnos becados al medio del patio grita en signo de protesta a los militares que se vayan a los cuarteles. Intentando arrancar, los militares lo capturan y se lo llevan. Ya en las salas de clases, los militares les entregan el nuevo material educativo a las profesoras, cambiando los antiguos libros educativos por unos nuevos. El padre McEnroe es llamado a una reunión con los oficiales, quienes lo acusan de ser un agitador comunista y le ordenan abandonar su puesto como director del colegio, a lo que, en acto de protesta, va a la capilla del colegio donde están todos reunidos, toma la última hostia, apaga una vela y dice: "Este ya no es más un lugar sagrado, el Señor ya no está acá". El padre, al hacer esto, se retira, pero antes de salir de la capilla, Pedro se levanta y se despide de él, como sinónimo de agradecimiento, a lo que los demás estudiantes lo siguen, levantándose todos y despidiéndose del padre McEnroe. Ante esta atrevida y revolucionaria situación, el general se acerca a Pedro y se lo lleva. Gonzalo, preocupado por su amigo, sale corriendo hacia la casa de Pedro, a ver si todo está bien. Al llegar, se encuentra con que la población se enfrentan al inicio de una brutal represión. Las patrullas militares comienzan a recorrer las calles y el miedo se apodera de todos. Este día marca un antes y un después para la vida de Gonzalo. En un día oscuro, los militares destruyen casas, arrestan a hombres y mujeres y ejercen una violencia indiscriminada. En medio del caos, mientras Gonzalo observa toda esta situación, se encuentra a Pedro y su familia siendo brutalmente reprimidos. También ve a Silvana y su padre, al cual lo están golpeando violentamente en el suelo. Ella intenta defender a su padre y se enfrenta valientemente a los militares. Sin embargo, uno de ellos, sin piedad, le dispara. Pedro se acerca, pero ella ya ha dejado este mundo. La muerte de Silvana marca el momento más desgarrador de esta historia, simbolizando la pérdida definitiva de la inocencia. Gonzalo, en shock, es agarrado por un militar que lo quiere llevar, pero él le dice: "Yo no soy de aquí, yo no tengo nada que ver". El militar, sin escucharlo, se lo lleva, pero en un último intento Gonzalo le grita: "Mírame", haciendo alusión a su color de piel, a su color de pelo y a su ropa más cara. El militar se da cuenta que es un niño de clase alta y le dice que se vaya. Gonzalo, mientras se va, observa hacia atrás y mira por última vez a su amigo Pedro. Un tiempo después de los eventos, Gonzalo y su hermana se van a vivir junto a su madre y su amante. En un diario podemos observar que la FIFA informa al mundo que la vida en Chile es normal. La familia de Gonzalo actúa como si nada hubiera pasado, al igual que todo el mundo, simbolizando la negación de todas las personas ante este evento tan traumático, lo cual también es representado en el muro, que ahora se encuentra totalmente tapado, escondiendo todo lo que ha sucedido como si nunca hubiera pasado. Gonzalo, en clases, marcado por lo que ha presenciado, entiende que su mundo de privilegios no puede protegerlo del dolor de la pérdida ni de la verdad de las injusticias, y como mensaje de protesta, deja su prueba en blanco. Después de clases, Gonzalo se dirige una última vez hacia la población de Pedro y Silvana, donde ahora ya no hay nada ni nadie. Es un lugar muerto, pero lleno de recuerdos de esa amistad real que trascendió las diferencias sociales que tenían y derribó ese muro que los separaba.
Gonzalo, contemplando el horizonte donde se esconde el sol, donde las nubes son conquistadas por el viento, recuerda sin perdón ni olvido esa amistad que ya no existe más. El golpe de Estado en Chile no solo implica un cambio abrupto en la dirección política del país, sino que instauró un régimen autoritario caracterizado por el uso sistemático de la violencia, la censura y una reorganización radical de las instituciones, con medidas de poder y vigilancia como los militares, el CNI y la DINA, para así controlar y reprimir a las personas de manera disciplinaria en ámbitos laborales, educativos y familiares. Michel Foucault, en sus obras como Vigilar y Castigar, propone que el poder moderno opera a través de técnicas de vigilancia. En su concepto poder disciplinario, enfatiza que las instituciones ejercen un control sobre las personas, produciendo sujetos dóciles y funcionales. Instituciones como cárceles, hospitales, fábricas y escuelas, al igual que como vemos en Machuca cuando los militares ejercen el poder en el Colegio St. Patrick, vigilando y castigando a los alumnos e instaurando nuevos enfoques como cuando cambian los libros de clases. El golpe militar y la posterior dictadura en Chile pueden entenderse como un ejemplo concreto de cómo se institucionaliza dispositivos de control que buscan no solo reprimir, sino también disciplinar a la población. Pero más allá del golpe militar, Machuca nos deja una profunda reflexión sobre la desigualdad, la inocencia y la pérdida de esta en un mundo marcado por las diferencias sociales y políticas. Nos enseña que la amistad y la empatía pueden derribar barreras, pero también que el contexto en el que nacemos puede determinar nuestras oportunidades en la vida de manera injusta. La película es un espejo que nos obliga a mirar las heridas abiertas del pasado. Nos recuerda que la inocencia de los niños es un recurso frágil que constantemente está siendo amenazado por un mundo adulto lleno de prejuicios y violencia. Esta cinta nos enseña que muchas veces las diferencias que nos separan son impuestas por la sociedad y no por nuestra verdadera naturaleza. Es nuestro deber derribar ese muro que nos separa, ya que al final todos venimos del mismo lugar y todos nos dirigimos hacia el mismo final. Si llegaste hasta acá, te quiero agradecer de todo corazón e invitarte a que si no estás suscrito, lo hagas ahora mismo, ya que así ayudarías bastante al canal y no te perderías próximos videos.